Entonces vamos allá a Gálatas, capítulo 2, versículos de 16 a 21. Gálatas, capítulo 2, versículos de 16 a 21, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Vamos a orar una vez más pidiendo al Señor iluminación de su palabra. Padre Santo, acabamos de leer un texto precioso y una declaración de alguien que se sabe justificado, Señor. Que en esta mañana nosotros, por la lectura, explicación, aplicación e iluminación de tu Santo Espíritu en esta palabra, esa puedan ser nuestras palabras también. Esa pueda ser nuestra experiencia. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Que esa sea nuestra confianza más básica, nuestra identidad más elemental y fundamental, nuestra alegría más profunda. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos quedamos ahí a medio camino de la discusión que Pablo traba con Pedro por el cambio de mesas. Cambio de mesa, la respuesta de Pablo es justificación por la fe. Pedro, tú no fuiste exigido, o Dios más bien, no te exigió ninguna obra, ningún rito, ningún requisito para entrar en comunión con Él. ¿Por qué ahora tú quieres exigir requisitos a otros? ¿Por qué quieres hacer de las obras de la ley un medio para tener comunión con Dios y exigirlas a otros si contigo no hubo nada de eso? Justificación por la fe. Ahora, justificación por la fe, y es de lo que se trata este texto, es doctrina fundamental de la fe cristiana. Aquí se sintetiza el Evangelio. Si tú tienes dudas hasta ahora de qué es lo que significa el Evangelio, pues hoy vas a entender de una vez por todas. Eso podría ser un título para YouTube. Entiende de una vez por todas la justificación por la fe. Justificación por la fe es la doctrina central de la fe cristiana, porque responde a la más importante pregunta: ¿cómo el hombre puede ser salvo? ¿Cómo el hombre es aceptable delante de Dios? Si Dios es santo, profundamente santo, infinitamente santo, y el hombre infinitamente y profundamente pecador, no hay posibilidad de comunión, de conexión. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el camino para que esa disolución, ese quiebre, esa guerra sea eliminada y ahora entonces pecadores miserables puedan ser aceptados por el Dios Santo? Bueno, esta doctrina fue la que se rescató en la Reforma Protestante y produjo el más grande cisma en la iglesia, en la historia de la iglesia. De allá venimos nosotros, protestantes, evangélicos, del rescate de esta doctrina. Fue tan grande ese rescate, tan profunda esa afirmación de que nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo, que dividió la iglesia, produjo la verdadera iglesia, o rescató más bien la verdadera iglesia que ya venía desde los tiempos del Antiguo Testamento, en verdad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto. Y fíjense, esta es posiblemente la primera vez que en los escritos de Pablo, porque estamos entendiendo y presumiendo que Gálatas es la primera epístola del apóstol Pablo, esta es la primera vez en la que
El apóstol Pablo está hablando de justificación por la fe. Y aquí él finalmente va a formular el evangelio que tanto ha sido atacado y del que él tanto ha venido hablando. Si alguno de vosotros les predica otro evangelio, que caiga bajo maldición. ¿Cuál es ese evangelio? Bueno, aquí él va a formular finalmente cuál es el evangelio. ¿Ok? Bueno, lo primero es que él hace una declaración general de la justificación. Fíjense, versículo 16 una vez más. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, lo primero que Pablo declara es cómo no somos justificados, o sea, lo que no es justificación. Recordemos lo que los judaizantes están infiltrando en la iglesia de Galacia. Ellos están diciendo, sí, Jesús, el Mesías, claro, es nuestro Salvador. Somos salvos por Él. Pero no es suficiente solamente con creer en Él. Es necesario guardar la ley de Moisés, es necesario circuncidarse, es necesario seguir las leyes dietéticas, es necesario seguir el calendario festivo. Es así que lo hemos venido haciendo toda la vida. Es así que vive el pueblo de Dios como judíos. El Mesías es judío. Las escrituras que ustedes leen y que nosotros leemos son judías. ¿Por qué sería diferente con ustedes no judíos? Hay que hacerse judío para ser parte del pueblo judío, para ser aceptado por Dios. Tienen que vivir como judíos si quieren ser recibidos plenamente en el pueblo de Dios, si quieren ser aceptados plenamente por Él, si quieren tener comunión con nosotros también, si quieren sentarse con nosotros en la misma mesa. Y aquí entonces Pablo afirma muy claramente, el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por su obediencia a la ley, por las obras de la ley. Ahora, ¿qué es justificación? Estamos hablando de justificación y por ahí no sabemos lo que significa justificación. Bueno, justificación es un término legal y es exactamente lo opuesto a condenación. Condenar es declarar a una persona culpable y por lo tanto merecedora de castigo. Justificación es lo contrario, es declarar a una persona no culpable, por lo tanto libre de punición. Pero justificación es mucho más que eso. Es declarar a una persona justa. O sea, no es solo perdón de los pecados, no es solo absolución, es la declaración que Dios hace sobre el pecador y lo considera justo y lo trata como justo. Entonces Dios te mira, si eres un justificado, Dios te mira y ¿qué es lo que Él declara sobre ti? Justificado. Y entonces te trata como justo, no como un condenado, no como un culpable. Elimina el castigo y la condena a la que nosotros nos dirigíamos, de la que éramos merecedores, y ahora como justificado Él te mira y Él declara justo, justificado. Eso es justificación. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo obtenemos esa declaración, esa justificación, esa sanción que dice aceptado por Dios? Y aquí los judaizantes responderían, hay que obedecer a la ley. Es así, que uno se gana ese veredicto, es lógico, ¿no? Nos desempeñamos de cierta manera, somos evaluados o juzgados según la ley y eso resulta en un veredicto. Suena lógico, ¿verdad? Que una persona sea condenada o justificada según su desempeño bajo el criterio de la ley. Es así. Suena lógico, pero es un camino imposible. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo? El hombre no es justificado por las obras de la ley. Ese no es el camino. Eso significa que esa declaración que Dios hace sobre el pecador de justificado no es conquistada, esa declaración no es conquistada por lo que nosotros hacemos. No tiene su fundamento y su causa en que guardamos y obedecemos la ley. No hay nada que nosotros podamos hacer para conquistar ese veredicto de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo por ahí. Ningún hombre, nadie, sea judío o gentil, nadie puede ser justificado por guardar la ley. Ese camino es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué ese no es el camino de la justificación? Porque la ley exige perfección.
santidad, incorruptibilidad. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Perfectos e imperfectos pecadores, reincidentes, que no pueden dejar de pecar, incapaces de obedecer. Esa es nuestra vida. No podemos dejar de pecar, sea de obras, palabras, pensamientos u omisiones. Somos transgresores de la ley. Por lo tanto, la ley nos impone condena, punición, castigo. Ve tú a vivir por la ley, fracasas de inmediato, al instante. La ley te condena. Ese camino es imposible. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Las obras de la ley no son el camino para ser declarados justos. Ahora, el problema no es de la ley. La ley es buena. La ley refleja el carácter santo de Dios. El problema es de quién? Es de nosotros, que somos pecadores que no pueden obedecer la ley. Recuerden que los que estuvieron allá no son el año pasado, el 31 de octubre, yo comparé la ley a un chicharrón que es ofrecido a alguien que sufre problemas serios de colesterol. El chicharrón es bueno, pero no es bueno para el que tiene colesterol alto, lo mata. La ley es buena, pero nosotros somos pecadores reincidentes que no pueden hacer absolutamente nada delante de la ley, condenados. Ese no puede ser el camino. Lo primero entonces que Pablo enfatiza es: el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y si no hay otro camino, si no hay otra alternativa, estamos perdidos. Entonces, ¿cómo somos justificados? ¿Hasta aquí me están acompañando? ¿Está quedando todo claro? Bien. Ahora Pablo va a decir qué es lo que sí nos hace aceptables a Dios o qué es lo que nos justifica. Entonces, nuevamente, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo o en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos hace aceptables a Dios? Un acto de confianza en la persona de Jesús. Tú no haces nada, solo confiar en la provisión que Dios ofreció para tu justificación. ¿Quién? Cristo Jesús. Él es nuestro justificador. Su obra, su vida perfecta, su muerte sustitutiva, su resurrección son la base de nuestra justificación. Él vivió todo eso de manera sustitutiva, es decir, por nosotros, en nuestro lugar. Él, no tú, Él satisfizo las exigencias de la ley. Él pagó la condena que la ley nos imponía. Él. ¿Y cómo te apropias de ese beneficio, de esa justicia que Dios conquistó en tu lugar, por ti, de manera sustitutiva? ¿Cómo te apropias de eso? Por la fe, creyendo, confiando. Eso fue por mí. Cristo en esa cruz, muriendo por mí. Cristo en su vida, viviendo por mí. Eso fue por mí. Ahí fui yo representado. Él pagó toda deuda. Él pagó toda condena. Él satisfizo todas las exigencias de perfección, justicia, rectitud y pureza que la ley impone a los que están bajo la ley. Él. Te apropias de la fe. E inclusive la fe con la que confías en Jesús, no pienses que es una obra tuya y un mérito tuyo. Chuta, ¿cómo creo en Jesús? La Biblia dice que es un don de Dios. Para que nadie se... Inclusive la fe con la que tú crees y te apropias de la justificación, de lo que Cristo hizo por ti, es un don de Dios. Él nos da la confianza para desistir de que nuestras obras sean lo que nos haga aceptables a Dios. Y entonces nos volvemos a Cristo. Él abre nuestros ojos para que veamos la condenación delante nuestro y nos volvamos a Jesús con arrepentimiento. Él es el que toca nuestro corazón para que rindamos nuestras vidas a Él. Entonces vamos a seguir ahondando en la definición de justificación. Justificación es la declaración que Dios hace sobre el pecador considerándolo justo con base en la justicia ¿de quién? De Cristo. No es tu justicia, no son tus obras, no son tus méritos, no es que tú eres buena gente, intento ayudar a los demás, intento ser una buena persona. No, es la justicia perfecta de Jesucristo. Y esa justicia perfecta que Jesús vivió por ti puede ser tuya por un acto de confianza. No hay que pagar por ella, no hay que conquistarla, solo basta creer. Eso es lo que Pablo está afirmando y eso es lo que los judaizantes están
contrarrestando. Ahora, la justificación no es solo una doctrina para declarar, para entender intelectualmente, para estar simplemente de acuerdo. Oye, interesante eso de la justificación, ser declarado justo por lo que alguien más hizo en mi lugar. Oye, interesante eso. La doctrina de la justificación es una doctrina para probar, para experimentar, para vivir, para abrazar y vivir por ella. Y esto es lo que Pablo declara a continuación. Pedro, tú y yo hemos experimentado la justificación. ¿Cómo vas a hacer esa incoherencia de negarle la comunión a los gentiles? Y ahí la parte B del 16, del versículo 16, dice, y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pedro, nosotros no solamente estamos de acuerdo con esta doctrina, no solamente la defendemos, no solo la formulamos, nosotros hemos creído en Jesús. Esta proposición doctrinal ha sido probada por nosotros, la hemos vivido, la hemos experimentado. Hemos creído en Jesucristo y hemos sido justificados por Él. Pedro, nosotros ya intentamos hacernos aceptables a Dios por las obras de la ley y ya hemos fracasado. Pedro, nosotros ya vimos nuestro pecado y nuestra incapacidad y ya hemos visto en Jesús el único recurso para nuestra salvación. Pedro, tú y yo hemos depositado toda nuestra confianza y esperanza solo en Él. Solo Él nos justifica, solo Él nos lleva al Padre, solo Él termina la guerra con Dios. Hemos creído, Pedro, no apenas sabemos de la justificación, la hemos probado y la hemos vivido. Y aquí cabe una pregunta muy importante. ¿Tú crees en eso? ¿Confías en que Cristo vivió por ti, murió por ti, resucitó por ti y que por su obra suficiente la guerra entre el Dios Santo y tu pecador terminó? ¿Tú crees en eso? ¿Te alimentas de esa verdad para sustentar tu propio corazón? ¿Para descansar en la aceptación de Dios por lo que Cristo es? Por lo que Cristo es? ¿O la estás consumiendo para ganar debates y discusiones con otros? Y eso se le da muy bien a nuevos calvinistas. ¿La estás consumiendo solamente para nutrir tu intelecto? O tú puedes decir como Pablo, nosotros hemos creído, yo lo he probado, esta es una doctrina probada, experimentada por mí mismo, soy justificado. Y aquí entonces Pablo, en la parte C del versículo 16, termina nuevamente reafirmando, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Él vuelve a la primera declaración. Entonces aquí vuelve a dejar bien claro, nadie, sea judío o gentil, será justificado por las obras de la ley. Esta no es una verdad solo para los cristianos, solo para los judíos. Esto es verdad universal para hombres y mujeres de toda época y lugar. Sea que tu ley sea judía, sea chilena, sea que tu ley sea, hay que ser buena persona, hay que ser sincero, hay que ser honesto, hay que ayudar a los demás. Aunque esa sea tu ley, tu propia ley, intenta vivir por esa ley tuya. Y solo vas a confirmar que ni con tu propia ley podrás ser coherente. Por las obras de la ley, nadie será justificado. El único justificador es Cristo y solo basta creer en Él. Eso es justificación. La declaración que Dios hace sobre el pecador, declarándolo justo con base en la justicia perfecta de otra persona, no tuya. La justicia perfecta de Cristo. Y esa justicia es apropiada por un acto de confianza ¿en quién? En quien tiene esa justicia perfecta, en Cristo Jesús. Dios te trata y te ve a través de Cristo. El justo Hijo de Dios es tratado como injusto para que injustos pecadores sean tratados como justos. Eso es justificación. Ahora, hay algunas objeciones que se podrían levantar sobre la justificación por la fe. Algunos podrían decir, ese evangelio de la justificación por la fe produce creyentes inmorales, poco santos. ¿Cómo así que nosotros no tenemos que hacer nada? ¿Cómo así que no tenemos que asegurar nuestra salvación con nuestra obediencia? ¿Será que eso no va a producir creyentes que van a pecar sin problema? Porque total, soy salvo no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo. ¿No se te han cruzado esos pensamientos al considerar la salvación de esa manera? ¿Y no les ha pasado
que algunos de ustedes, y yo mismo me incluyo, que cuando llegamos a la teología reformada parece que aflojamos un poco en nuestra santidad. Ya no es por mi propio brazo, ¿verdad? Es por lo que Cristo hizo, y ahí por ahí nos relajamos un poco. Y yo mismo he tenido la experiencia de pastorear jóvenes que llegan de contextos muy legalistas, así bien regladitos, mucha hipocresía también, porque es una obediencia externa, pero el corazón está ennegrecido. Y cuando llegan a la teología reformada es como, y como que me siento más libre para pecar. Casi eso se siente. Y esta era una de las objeciones de los judaizantes, porque sí, te puede llevar a pensar en eso, porque es de gracia, es gratuito, es por lo que Cristo hizo. Los judaizantes pueden decir, Pablo, su doctrina de la justificación solo por la obra de Cristo, sin las obras de la ley, es muy peligrosa. Puede producir creyentes descomprometidos con la obediencia a Dios. ¿No es la justificación por la fe un aliciente para pecar? Al retirar la ley como camino para la justificación, no estaremos dando vía libre para que vivan de cualquier manera. Pablo, cuidado con lo que está produciendo ahí con esa teología. Con esa doctrina no estaremos haciendo a Cristo partícipe del pecado. Todas esas objeciones se desprenden de la justificación por la ley. Y es lo que dice aquí el versículo 17. Y si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Para que quede más claro, aquí la nueva versión transformadora dice lo siguiente. Pero supongamos, ¿no? Él está imaginando las objeciones y las objeciones reales de los judaizantes. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley, por haber vivido en pecado. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. La respuesta de Pablo es enfática. De ninguna manera. Ni Cristo, ni al buscar la justificación por la fe en Él, debemos pensar que esa doctrina nos permite el pecado, que se nos permite transgredir la ley, que ya no tenemos ningún compromiso con la ley. La justificación por la fe no nos autoriza al pecado. La justificación por la fe abre las puertas de la libertad, no del libertinaje. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque si las mismas cosas, versículo 18, porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Entonces, si después de la justificación continúo pecando, la responsabilidad es mía, no de Cristo, no de la doctrina. La doctrina jamás está autorizándonos a pecar, a que vivamos de cualquier manera. Es mi responsabilidad. Si vuelvo a la vida de pecado, si reconstruyo lo que destruí, soy yo el transgresor, no Cristo. Yo soy el culpable. Nadie puede culpar a Cristo. En la vida justificada, mis hermanos, no hay espacio para reconstruir una vida de pecado, para vivir para sí mismo y no para Dios. No hay espacio para el cinismo, para decir, una vez salvo, siempre salvo, entonces voy a vivir de cualquier manera. Como no soy salvo por la obediencia a la ley, no me voy a importar con la ley. No. La doctrina de la justificación, en primer lugar, no nos autoriza al pecado. No hace a Cristo partícipe o cómplice de nuestro pecado. Y segundo, la justificación por la fe nos coloca en un proceso de transformación. Los pecadores justificados son declarados justos, su estatus legal cambia de condenado a justificado, ¿verdad? Y entonces, después de esa declaración, justificación, comienza un proceso que va a durar toda la vida, llamado santificación, en el que vamos siendo transformados. La persona que acaba de recibir el estatus legal de condenado a justificado, solo ha cambiado su estatus legal. Pero es la misma persona que viene con toda una experiencia de pecado y que tiene que entonces comenzar a ser limpiada por el Espíritu Santo. Es que esta persona se vuelve ahí en el acto de la justificación ya un súper santo, un súper creyente. Es alguien que ahora confía no en sus obras para ser salvo, sino en Cristo. Y entonces comienza un proceso de santificación. Entonces el justificado, él está en un proceso de querer ser más parecido con Cristo, de querer vivir para Dios, de querer ser santo, porque ahora el Espíritu Santo
pasa a habitar su interior. Comienza a producir los deseos de Dios, el amor que Dios nos pide. Es como en el matrimonio. Permítame esa ilustración de justificación y santificación. Cuando yo me casé con mi esposa y fuimos allá a la notaría y firmamos los papeles al registro civil, finalmente nos casamos, lo que cambió fue mi estatus legal. Pasé de soltero a casado, pero ese acto no me convirtió en el esposo fiel, amoroso, íntegro y fiel que la relación demanda. En ese acto yo no me convertí en eso, pero me estoy convirtiendo por la relación que ahora yo tengo con ella. Eso es lo que hace la justificación. Cambia nuestro estatus legal de condenados a justificados y en la relación con Dios. Entonces vamos siendo transformados en santos, en personas que luchan contra su pecado. No en personas perfectas, pero en personas que se entristecen cuando han fallado. En personas que buscan en el Señor su felicidad y su alegría, no en otras cosas. Entonces, la justificación por la fe no es una licencia para pecar. Toda esa conclusión a la que puedes arribar después de llegar a la teología reformada, ahora sí vamos a vivir a nuestras anchas. Eres tú el transgresor, no es Cristo. No es la justificación por la fe. Si quieres reconstruir lo que destruiste o lo que Cristo destruyó, eres un transgresor, es lo que está diciendo Pablo. Esas objeciones de ustedes de que la doctrina es peligrosa, es una mentira. Nosotros somos los peligrosos. Bueno, a continuación Pablo va a describir cómo es esa vida justificada. Esa vida ahora por la fe en Jesús. Es como que Pablo está diciendo, no se equivoquen. El justificado no vive de cualquier manera. La justificación no hace de Cristo ministro de pecado. Vean cómo vive un justificado. Vean cómo es mi vida como justificado. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa esto? Primero, por la ley, ¿qué era lo que merecíamos por la ley? Muerte y condenación. Y Pablo está diciendo, pues yo ya morí. Yo ya estoy muerto para la ley. ¿En dónde morí? En Cristo. Con Él estoy juntamente crucificado. Él pagó por mí. Yo estoy representado en Él. Yo ya morí para la ley. Jesús ya satisfizo toda exigencia de la ley en mi lugar. Estoy muerto para la ley porque estoy en Cristo. Entonces, si Él ya satisfizo toda justicia y toda condena que la ley me ponía, no es la ley, las obras de la ley, el camino de la salvación. No vivo para la ley. Estoy muerto para ella. ¿Y eso qué significa? ¿Que vivo de cualquier manera? ¿Que ahora me voy a permitir vivir para mí mismo, para mis deseos, porque la ley ya no me condena? ¿Porque ya estoy muerto para la ley? De ninguna manera. Soy muerto para la ley a fin de ¿qué? De vivir para Dios. Eres muerto para la ley, para la condena de la ley, no para vivir para ti mismo, sino para vivir para Dios. Esa es la vida a la que nos lleva a la justificación. Primero nos hace muertos para la ley. La ley ya no nos puede condenar. En Cristo fue paga toda deuda y condena de la ley. Y segundo, nos lleva a vivir para Dios. Vivimos para Dios, no para conquistar su salvación. Vivimos para Dios porque ya hemos sido salvados por Él. Entonces la motivación es muy diferente en la vida justificada. No venimos a la iglesia, no obedecemos, no oramos, no ofrendamos para conquistar un veredicto de parte de Dios. Hacemos todo eso porque sabemos que ya fuimos amados, justificados. Ya tenemos un veredicto de Dios, justificado. Ya fuimos representados en Cristo, en su vida, en esa cruz. Y esa es nuestra confianza. Vivimos con esa confianza. Versículo 20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra confianza. Esa es la confianza de un justificado. Estoy en Cristo. Morí en Jesús, estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es mi representante perfecto delante de Dios.
Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Realmente alguien dejó de vivir cuando fuimos unidos a Cristo, cuando fuimos justificados. Realmente alguien ya no vive cuando se está en Cristo. ¿Quién murió? El viejo hombre. Y eso es una realidad. Esa identidad de pecadores condenados que viven orientados y dirigidos por sus pasiones pecaminosas, bajo el príncipe de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, esa identidad que antes teníamos fue sepultada en Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Claro que lidiamos con nuestro pecado. Claro que aún somos tentados, pero en Cristo somos nueva criatura. Eso no es ficción, eso es una realidad, esa identidad que fundamentaba toda nuestra existencia, pecadores, condenados, dirigidos por sus pasiones pecaminosas, quedó para atrás. Sí, seguimos lidiando con tentaciones, pero esa identidad principal, fundamental, elemental, que antes cargábamos y definía todo nuestro ser, fue sepultada en Jesús. Entonces, si hemos muerto, es decir, si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿significa eso que nosotros ahora no hacemos nada? ¿Que no tenemos responsabilidad? ¿Que Cristo nos lleva de aquí para allá, ora por nosotros, viene por nosotros a la iglesia, canta por nosotros, obedece por nosotros? ¿Significa que somos espectadores pasivos de una nueva vida en la que no tenemos acción y responsabilidad? Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo hace todo por mí. No. Fíjense lo que Pablo dice a continuación. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo tengo una nueva vida. Y esa vida que ahora yo tengo, en la que ya no vivo yo, el antiguo yo, sino el nuevo yo, que es Cristo Jesús viviendo en mí, yo vivo esa vida. Ahora hay otra vida y la vivo de manera muy diferente. La vivo ¿cómo? En la fe, en la confianza del Hijo de Dios. ¿Qué confianza? Que Él me amó, que Él se entregó por mí. Esa es la nueva vida que tenemos gracias a la justificación. Una vida en la que confiamos en una sola cosa y no son nuestros esfuerzos por hacernos salvos, no es nuestra decencia o apellido, no es nuestro dinero en el banco, no es la estabilidad que estamos construyendo, no es que somos cristianos de buen desempeño, no es que somos reformados, no es que diezmamos sin falta todos los meses, no es que tenemos la oración en día, no es que somos bacanes. Nuestra única confianza es que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Esa es la confianza básica de alguien que se ha sabido y ha sido justificado. Él me amó, eso es lo que sé. Él se entregó por mí, eso es lo que sé. Y vivo para Dios por esa razón, porque Él ya se entregó por mí, porque Él me amó. Eso significa mi vida no es gobernada por la conciencia de que tengo que conquistar la aprobación de Dios con mi desempeño y obras. Mi vida es gobernada por la conciencia de que ya fui aceptado por Dios. Él me amó, Él se entregó por mí. Por eso yo vivo para Él. Esa vida justificada, conquistada por Cristo, por su vida, muerte y resurrección. Esa vida en la que Cristo vive en mí, la vivo, la vivencio, la experimento entendiendo que ya soy amado, ya soy aceptado, ya soy justificado. No vivo para conquistar un veredicto de Dios. Vivo sabiendo que el veredicto ya fue dado en Cristo. No vivo haciendo balances, sumando y restando obras a ver si estoy en el libro de la vida. No vivo para determinar si Dios está enojado o afable conmigo. No vivo pensando que las cosas están mal en mi vida porque no diezmo o he pecado. No vivo angustiado y culpado porque no sé si Dios ya desistió de mí. No vivo para buscar la aprobación de los hombres. No vivo para ser visto por otros, para el que dirán. Vivo de la confianza de que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Esa es la verdad en la que yo confío como justificado. Eso es lo que me mueve, ese es el móvil de toda mi vida. La vida que ahora vivo, la vivo en la confianza de que el Hijo de Dios, el justo Hijo de Dios, Jesucristo, se entregó por mí. Él me amó. Él me representó en esa vida y en esa cruz. Esa es mi vida ahora, ya no vivo yo. Cristo vive en mí.
Eso cambia total y profundamente la manera en que vivimos la vida cristiana. Cambia las motivaciones por las que oramos, por las que venimos a la iglesia, por las que ofrendamos, por las que hacemos buenas obras. Lo hacemos porque Él ya nos amó y Él ya se entregó por nosotros. Nos libera de la tiranía del qué dirán, del vivir para otros, para buscar validación en otros. La persona más importante ya murió por mí, me amó y se entregó por mí. ¿Por qué me va a interesar lo que opinen y piensen de mí los demás? Nos libera de la angustia, de la culpa, de la vergüenza y del miedo. Cristo, conociéndome perfecta y completamente, me amó, no desistió de mí. Él me vio en mi pecado, en mi suciedad, y Él mismo así me amó. Entonces, lo que debe gobernar nuestra vida ahora mismo y ahora que vivimos en Cristo es la confianza en Él, es la fe en Él. Su obra fue suficiente para mi salvación. Su vida y su muerte son mi justificación y mi plena aceptación delante de Dios. Vivo en esa confianza y esa vida inevitablemente será para la gloria de Dios, en obediencia, santidad, en querer vivir para Dios. Entonces, en tus peores momentos, en esos en los que sospechas que Dios ya está tirando la toalla contigo, que está a punto de hacerlo, porque no sirvo para ser cristiano, vives por la fe en el Hijo de Dios que te amó y se entregó por ti. En tus mejores momentos, cuando estás allá arriba porque estás haciendo todo bien, porque llevas la oración en día, la lectura bíblica en día, tu devocional en día, los diezmos en día, vives no confiado en tu desempeño, vives por la fe en el Hijo de Dios que te amó y se entregó por ti. Cuando hay tinieblas y sufrimiento a tu alrededor que te hacen preguntar sobre el amor de Dios por ti, vives por la fe en el Hijo de Dios que te amó y se entregó por ti. ¿Dónde verificas el amor de Dios por ti? Cristo me amó y se entregó por mí. Es allá donde tú tienes que resolver todas tus dudas, conflictos. Es allá en la cruz. Él se entregó por mí. Y esto es algo muy potente. Tal vez podríamos leerlo como un pequeño detalle, pero es tremendo. Pablo no dice, el cual amó y se entregó por el mundo. Él dice, el cual me amó y se entregó por mí. Claro que es verdad que Él murió, tanto por judíos, por gentiles, murió por el mundo. Pero la segunda afirmación, el cual me amó y se entregó por mí, tiene que ver con la experiencia personal y la conciencia de alguien que ha probado la justificación por la fe. Cristo me amó, a mí. Él se entregó por mí. Tú tienes esa conciencia. Cristo se entregó por ti de manera definida, particular. Hay una redención definida, particular para tu vida. Él estaba pensando en ti en esa cruz. Tenía tu rostro en su mente, tu historia, tus dramas, tu nombre. Él estaba muriendo de manera eficaz por ti, definida. Cristo no muere indiscriminadamente por la humanidad, como una masa de personas sin nombre, sin rostros, sin historias, como diciendo, voy a dar allá mi vida por todo el mundo y quien quiera aprovechar, que aproveche. Él está muriendo por ti, definidamente por ti. Él no muere potencialmente por todos y particularmente por nadie. Él muere por un pueblo. Él muere por ti. Y esa es la conciencia de un justificado. Él me amó y yo estaba siendo representado. Él tenía conciencia de que estaba muriendo por Juan Ochoa en esa cruz y por cualquiera de los que tienen la fe en Él. Yo vivo por esa confianza. Él me amó. No tengo que conquistar nada de Dios. Ya lo recibí todo por gracia en Cristo Jesús. Y finalmente Pablo dice, versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Entonces finalmente Pablo lleva las enseñanzas de los judaizantes a su conclusión lógica. Si la justificación dependiera de la ley, de nuestras obras, de lo que nosotros hacemos, se anula la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios se elimina, lo que hizo Jesús no vale de nada. Por demás habría muerto Cristo.
Intentar vivir por las obras de la ley para tu justificación no es solo un camino imposible, lleno de frustración, angustia y culpa. Es un camino que anula el evangelio de la gracia de Dios. Es desechar la gracia. Felizmente, hermanos, lo que muchas iglesias están haciendo al enseñar que nuestra salvación es conquistada, asegurada, mantenida y preservada por lo que nosotros hacemos, no es un pequeño evangelio diferente. Es anular la gracia de Dios, infelizmente. Si somos salvos por lo que nosotros hacemos, ya no es por gracia. Y si ya no es por gracia, de nada sirve y no tiene sentido lo que Cristo hizo por nosotros. Infelizmente, es lo que muchos de nosotros aprendimos aquí, en otros lugares. Infelizmente, es mucho de lo que nosotros pensamos a veces en situaciones en las que nos sentimos indignos y que no merecemos la salvación, y no la merecemos cuando hemos pecado y no confiamos en la gracia de Dios sino en nuestros propios esfuerzos. Estamos anulando la gracia de Dios. Estamos diciéndole: Dios, yo tengo que comprar esto, yo tengo que conquistar esto. Y el Señor está diciendo: es que ya está hecho por ti. La fe cristiana descansa en lo que Dios hizo por nosotros en Jesús, no en lo que tú haces por Jesús. La confianza básica del justificado es: puedo no saber de muchísimas cosas, pero una cosa yo tengo certeza, confianza y seguridad. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Y esa es la vida que yo vivo ahora. Esa es mi confianza, esa es mi esperanza. Esa vida la vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Mis hermanos, que el Señor nos ayude por su gracia a vivir de esa manera, con esa confianza, que no le hace falta nada más a la obra de Cristo para que seamos aceptados y justificados por Él. El justo Hijo de Dios ya se entregó por amor a nosotros.